diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Dios, háblanos esta mañana conforme al deseo de tu corazón. Déjanos ver lo que tú quieres mostrarnos a través de este pasaje para bendición de nuestras vidas. Abre los oídos de nuestro entendimiento, limpia nuestra mente para que pueda recibir tu palabra, y purifica nuestro corazón para que tenga la voluntad de llevarla a la práctica. En el nombre de Jesús, amén. La carta de los Hebreos tradicionalmente ha sido conocida como una de esas cartas, junto con Romanos, que en los seminarios las dejan hasta lo último, porque se consideran de las cartas más difíciles. Y ciertamente el lenguaje que leímos ahorita en la Reina Valera, quizás algunos dicen: no entendí ni papa. Pero esa es mi tarea. Mi tarea es estudiar el texto para tratar de explicarlo a ustedes de manera que lo puedan comprender y se sientan motivados a llevarlo a la práctica. Nuestro tema de hoy se titula Cuestión de Autoridad, y vamos a tener que hacer un pequeño introducción yéndonos al Antiguo Testamento para que veamos qué importante es la autoridad en el reino de Dios y aquí en la tierra, donde se inició y al mismo tiempo donde se perdió esa famosa autoridad. Vámonos a Génesis capítulo 2. Hoy vamos a pasearnos bastante por la palabra. Dice el verso 15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase, para que lo protegiera. Dios creó al hombre y lo puso en el huerto del Edén y le dio al hombre la autoridad
para proteger ese jardín. ¿Para protegerlo de qué, dirán ustedes? Solo había una cosa que proteger. ¿O de qué protegerse? De la serpiente. Porque la serpiente ya andaba por ahí rondando. Y Dios lo sabía. Pero Dios le dio a Adán la autoridad para que él se plantara en medio de ese huerto y lo defendiera, lo cuidase, lo cultivara, también para que así ejerciera la autoridad que Dios le había dado. ¿Qué armas o qué ventajas le había dado Dios a Adán para que la creación se sujetara a él? Muy sencillo. El mismo Génesis dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los animales en el Edén veían a Adán pasearse por el huerto, decían: mira, yo a Dios. No es Dios, es Adán. Es que se parecen tanto. Y Dios le había dado a Adán esa autoridad a tal grado que la creación estaba sujeta no a Dios, sino a Adán. Adán era el administrador del huerto del Edén, no el Señor. Para eso creó Dios al hombre, para tener una comunión íntima con Él y para que el hombre ejerciera en esa comunión íntima la autoridad sobre toda la creación. Era responsabilidad de Adán cuidar y proteger de ese huerto. Leemos en el capítulo 3, no lo voy a leer todo, pero ustedes conocen la historia. Aparece la serpiente y entonces encontramos a la serpiente teniendo un diálogo ¿con quién? ¿Con Adán? Con Eva. Dios ya le había dado a Adán también a su ayuda idónea, a su compañera. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Por qué Adán está permitiendo que la serpiente tenga diálogo con su esposa? Adán está sin ejercer su autoridad en ese momento. Y el no ejercer la autoridad, hermanos, resultó en una catástrofe muy costosa. Ve anotando eso, por favor. Cuando no ejercemos la autoridad que Dios nos ha dado, pagamos consecuencias muy costosas. Adán debió haber interrumpido aquella plática, debió haber intervenido, debió haberle dicho a la serpiente: perdón, pero aquí el que tiene la autoridad soy yo, deja a mi esposa en paz. Tienes que dialogar conmigo. Pero no, él consintió en no ejercer su autoridad, dejó que Eva siguiera el diálogo y Eva fue engañada y probó del fruto y se lo compartió a Adán. Y allí, hermanos, sucedió algo. La autoridad que Dios le había dado a Adán fue transferida a la serpiente. Lo voy a decir otra vez. La autoridad que Dios le había dado a Adán para sujetar a toda la creación en la tierra le fue transferida a la serpiente. Quiere decir que el diablo con engaño se apoderó de esa autoridad que Dios le había dado al hombre. Se la robó con engaños. Mira lo que dice el Salmo 115 en el versos. A ver, no sé si está correcta la cita, si es 6 o 16. Ahorita checamos. Sí, el 16. Los cielos son los cielos de Jehová, y el Señor le ha dado la tierra, ¿a quién? A los hijos de los hombres. Dios decidió
darle al hombre la autoridad sobre la tierra. Adán tenía esa autoridad y sin embargo Adán no supo conservarla, la perdió porque no ejerció la autoridad en el momento correcto, en el momento exacto. No solo perdió la autoridad, sino que permitió que entrara el pecado y como consecuencia del pecado, ¿cuál es la paga? La muerte. Fíjense, todo lo que propició ese instante en el cual Adán, no sé si Adán estaba a un lado de Eva o si Adán estaba en otra parte del huerto y dejó que Eva anduviera de curiosa y no la acompañó. Cualquiera que haya sido la posición donde estaba Adán, en ambas falló. Si la dejó sola, no debió haberlo hecho, porque él estaba allí para proteger y cuidar de su esposa. Y si sí estaba junto a ella, peor todavía, porque dejó que ella hablara y llevara los pantalones en ese momento ante la serpiente. Costoso error, transferencia de autoridad, pecado y muerte. Condenación para el resto de los seres humanos. Tú y yo seguimos pagando esas consecuencias porque todo ser humano nacido después de Adán y de Eva heredaron la naturaleza caída por causa del pecado. Yéndonos desde Edén hasta nuestros días, Dios ha dicho que la cabeza del hogar, Dios lo dijo, no nosotros los varones. Efesios 5 dice que el varón es la cabeza, el sacerdote del hogar. ¿Qué pasa cuando el varón, como Adán, por comodidad, por no querer batallar, porque está cansado, le dice a su esposa: mira, yo me voy a encargar solo de traer el sustento de los hijos, de la casa y de todo, tú te haces cargo? Grave error. Cuando el hombre no está dispuesto a ejercer su autoridad, su liderazgo que Dios le ha dado, entonces paga consecuencias costosas. Espero, con lo que acabo de decir, no haber hecho sentir mal a las mujeres. No es porque no sean capaces, es porque no fueron diseñadas para ocupar ese rol. Ese rol Dios quiso que fuera el hombre el que lo ejerciera. Cuando el hombre dice: mira, yo voy de copiloto, tú toma el volante, corres el riesgo de un accidente. Y no me refiero a los autos, me refiero a la vida. Cuando tú le dices: mujer, tú encárgate de los hijos, tú encárgate de los pagos, tú encárgate de todo en la casa. Yo lo único que quiero es ir a trabajar, traerte el dinero y descansar, es todo. Cuando el hombre no se involucra disciplinando, poniendo las reglas, supervisando cómo está funcionando el hogar, llamando a cuentas a la esposa y a los hijos, entonces corren el riesgo de estrellarse en ese viaje como familia. Y lo mismo pasa en la iglesia, y lo mismo pasa en la sociedad, cuando los varones, como Adán, decimos: pues yo no fui el engañado, la engañada fue Eva. Pues sí, pero ¿dónde estabas tú, papacito? ¿En dónde estabas tú? Continuamos. La autoridad que inició en Edén, también en Edén se perdió. Y entonces el diablo la tomó para sí. Ponme la otra, Isaac. Allí hubo una transferencia donde el diablo se apoderó de la autoridad que Dios le había dado al hombre. Mira lo que dice Lucas capítulo 4.
verso 5 y verso 6. Y llevó el diablo a Jesús a un monte alto y le mostró en ese momento todos los reinos de la tierra. Y el diablo le dijo a Jesús: a ti te daré toda la autoridad sobre estos reinos y su gloria. ¿Qué dice? Porque a mí me fue entregada y a quien yo quiero se la doy. Lo único que te pido es que te postres y me adores. La Biblia dice que el diablo es mentiroso. ¿Estamos de acuerdo con eso? Palabras de Jesús: ustedes son hijos de su padre, el diablo, el cual ha sido mentiroso desde el principio. Pero en este versículo el diablo no está mintiendo, está diciendo la verdad. Los reinos de este mundo me pertenecen porque a mí me fue entregada la autoridad. ¿Dónde me fue entregada? ¿De qué está hablando Satanás? Del episodio en el Edén, cuando hizo caer a Adán y a Eva. Allí se transfirió la autoridad. Obviamente Jesús no cayó en el engaño y Jesús se mantuvo firme. Él no se postró a adorar, no buscó atajos para la misión que había venido a cumplir. Juan 12:31. ¿Cómo califica Jesús a Satanás? ¿Cómo dice el pasaje, si lo tienes? Bueno, ya les gané, ya lo tengo yo. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Entonces, ¿Satanás qué es según palabras de Jesús? Él es el príncipe de este mundo. Él tiene autoridad. Ahora, hermanos, espero que vayan conmigo en el hilo de esta historia, que no se me vayan a perder, porque me costó toda la semana estar estudiando para tratar de explicarlo lo que pensaba yo más fácil para ustedes. Tome la siguiente. El texto que leímos en Hebreos dice que Jesús vino a este mundo como hombre para poder rescatar a los descendientes de Abraham, no a los ángeles. Cuando Jesús murió en la cruz, no murió por los ángeles, murió por los seres humanos, porque somos los seres humanos los que estamos destinados a reinar con Cristo. Por eso nos ha constituido, dice nuestro texto insignia, como reyes y sacerdotes. ¿Sabías tú eso? Que estamos destinados a gobernar no solo el mundo venidero, sino también este mundo. Pero ¿cómo vamos nosotros a gobernar si la autoridad fue transferida por culpa de un ser humano? Había que hacer un trabajo de recuperación. Y ese trabajo de recuperación le costó a nuestro Señor Jesucristo tener que encarnarse. Piénsalo por un momento. Si Jesús hubiese querido evitar la cruz y el sufrimiento y el dolor, Él pudo haber venido a esta tierra 100% Dios. Y entonces, al venir como 100% Dios, habría ejercido su autoridad y hecho lo que Él quisiera, porque Él es Dios. Pudo haber venido solamente en una naturaleza divina, pero ¿sabes qué habría pasado? No se habría recuperado la autoridad para ti ni para mí. Había un costo que pagar para recuperarla. Por eso el texto dice que Jesús
vino a este mundo siendo hombre. Se tuvo que hacer como uno de nosotros. Tuvo que envolverse en esta humanidad y venir a esta tierra. Y esto es importante, hermanos, porque en los tiempos en que el autor de Hebreos escribe la carta, había ciertos grupos que decían que Jesús sí había venido al mundo, pero no había venido como un hombre. No había venido siendo ser humano. Había venido como Dios. Había venido con la apariencia de hombre. Había venido con 50% divino y 50% humano. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que Jesús caminó en esta tierra siendo 100% Dios, pero también siendo 100% hombre. ¿Y por qué tuvo que hacer eso? Para poder recuperar la autoridad que se había transferido a Satanás. Si Jesús no hubiese venido como hombre, entonces no habría podido recuperar esa autoridad. Era preciso, necesario que fuera un hombre el que recuperara esa autoridad, pero ni tú ni yo íbamos a poder hacerlo. Se necesitaba de un hombre muy especial, y ese hombre era y es el Hijo de Dios, que reúne ambas naturalezas en sí mismo, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Filipenses capítulo 2, verso 7 nos recuerda justamente eso. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma. ¿De qué? Bueno, eso es después de siervo, pero tomó forma ¿de qué? De hombre. Vino a este mundo como hombre de carne y hueso, nacido en el vientre de una mujer, con las mismas necesidades físicas que tenemos todos los seres humanos, con las mismas limitaciones físicas que tenemos los seres humanos. Jesús se despojó de esos atributos de omnipresencia mientras estuvo aquí en la tierra. No podía estar en todos lados porque era un humano como tú y como yo. Cuando Jesús le dejó ver a sus discípulos algunos rasgos de su divinidad, dejó a todos con la boca abierta. Era increíble lo que él podía hacer. Dice este otro pasaje en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Pero ¿cómo dice? Jesucristo hombre. Jesucristo hombre. Él es el único que conoce en carne viva, por experiencia, las dos naturalezas, nadie más. Porque Él es 100% Dios, pero caminó sobre la tierra siendo 100% hombre. Así que Él tiene la capacidad de comprenderte a ti y de comprenderme a mí en nuestras luchas, en nuestras necesidades, en nuestras tentaciones, en nuestros dolores, en nuestras enfermedades. Jesús tiene la capacidad de compadecerse porque Él experimentó todo eso siendo hombre. Pero también Él tiene la capacidad de comprender a Dios porque Él es Dios. ¿Vamos bien o me regreso?
¿Dónde recuperó Jesús la autoridad perdida? Él tuvo que ir a la cruz. Por eso me gusta este púlpito, porque tiene una cruz grabada aquí. Y esa cruz siempre nos va a recordar que estamos aquí hoy adorándole por lo que Él hizo, no por lo que hacemos nosotros. ¿Qué hizo Jesús? Dijo: mis hijos, los que tengo ahora, sus discípulos, sus seguidores, y los que habrán de venir por el testimonio de ellos, van a necesitar esa autoridad que fue perdida para llevar mi reino a todas las naciones. Y por amor a ellos y para recuperar esa autoridad, yo voy a ir a la cruz. Allí voy a morir. Y al morir y experimentar la muerte, pero levantándome al tercer día, voy a vencer a la muerte y le voy a arrebatar a Satanás el poder que él tenía sobre los seres humanos. Le voy a quitar la autoridad, le voy a quitar la paga del pecado, que es la muerte, y le voy a dar a mis hijos la oportunidad de librarse del pecado. Fíjense, las tres cosas que sucedieron en Edén por causa del error de Adán, Jesús las recuperó para nosotros en la cruz. Le dio solución a este problema. Y ahora Jesús nos dice: yo les doy a ustedes autoridad. Vamos a ver la siguiente. Lucas 10:19. Puso 3 iguales. He aquí, yo les doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada los dañará. Mateo 28:18, Jesús reúne a sus discípulos y les dice: toda autoridad me es dada en el cielo. ¿Y dónde dice? En la tierra. ¿Por qué Jesús dice eso? Cuando Jesús menciona la gran comisión en Mateo, ese evento, ¿cuándo fue? ¿Después de haber resucitado o antes de haber resucitado? Fue después, cuando Jesús ya había muerto en la cruz y recuperado la autoridad para los seres humanos. Por eso Jesús dice: tengo la autoridad dada del cielo, pero también ya tengo la autoridad aquí en la tierra, y se las doy a ustedes. ¿Para qué? Para que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Qué es la autoridad, hermanos? Porque estamos mencionando este término mucho, y algunos dirán: pues no sé qué sea autoridad. Allí está. Es el poder dado por Dios que nos faculta para hacer cumplir su voluntad. ¿En dónde? Aquí en la tierra. Aquí en la tierra. ¿Por qué aquí en la tierra? Porque allá en el cielo sí se cumple su voluntad. Allá todos se cuadran. En el cielo no hay problema. ¿En dónde es donde está Satanás? Aquí es donde él está haciendo destrozos, aquí es donde está separando matrimonios, aquí es donde está destruyendo familias, aquí es donde está llevando a la gente encarcelada por las drogas y los vicios. Aquí es donde Satanás pone su oferta de obras de la carne para que el ser humano experimente con el adulterio, la lascivia, las orgías, las borracheras, los pleitos, los celos, las herejías. Nada de eso hay en el cielo.
En el cielo hay alabanza, en el cielo hay respeto, en el cielo se cumple la voluntad de Dios. Por eso Jesús en la oración del Padre Nuestro dice que se cumpla tu voluntad aquí en la tierra como se cumple allá en el cielo. Y por eso el Señor nos ha dejado a ti y a mí aquí en la tierra para que ejerzamos la autoridad que Él nos dio, la autoridad que Él recuperó, para que entonces su voluntad se cumpla y su reino se extienda. Por eso es tan importante el término de la autoridad, el concepto de autoridad. Te pregunto, ¿tienes autoridad, sí o no? ¿Ya la tienes o la tienes que buscar, la tienes que ganar, la tienes que pedir? Ya la tienes, ya la tienes, porque he aquí os doy autoridad. La autoridad que recuperé para beneficio de ustedes, ya la tienes tan solo por ser mi hijo. En el pasaje que leímos de Hebreos, dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y hermanos de Jesús somos, y junto con Él somos también coherederos. Esto es una bendición, porque Él es el Rey y Él es el sumo sacerdote, pero al ser yo su hijo y convertirme en su hermano menor y un coheredero, resulta que también yo soy rey y también soy sacerdote, por pura gracia y voluntad de Dios. No es un título que voy a ganar cuando ya esté en la eternidad. Es un título que el Señor Jesús ya me dio desde ahora. Y se lo ha dado a todos aquellos que han puesto su confianza solamente en Él. ¿De qué nos sirve este pasaje para nosotros hoy? Recuerda que estamos estudiando la carta de los Hebreos para seguir creciendo. Estamos dándole continuidad al año eclesiástico anterior, donde el lema era crecer. Queremos seguir creciendo en nuestro año 12. Y la carta de los Hebreos nos trae a colación la cuestión de la autoridad, porque hermanos, ¿qué estamos esperando para ejercerla? ¿Qué estamos esperando? Ya la tenemos, pero no la estamos ejerciendo como deberíamos. Esto se me figura a como si tú fueses notificado por un abogado que toca tu puerta o vía correo electrónico, como sea, te dice: usted acaba de ser heredado con un cheque por... ¿Cuánto les gusta? ¿Cuánto te gustaría heredar? Saquen la ambición ahorita. ¿De cuánto te gusta el cheque? Te fuiste bajito, Claudia. Claudia dice 20 millones de pesos. A mí me gusta como 1,000 millones de dólares. Algo así. Usted acaba de ser heredado con un cheque por 1,000 millones de dólares. Pregunta: si a mí me llega ese correo resultando que es verdad, yo les pregunto, ¿soy rico? ¿Ya soy multimillonario? Legalmente sí, ¿verdad? Pero prácticamente, en la práctica, ¿cuándo voy a ser rico o multimillonario? Cuando vaya con ese chequecito al banco y les diga: por favor hágamelo
efectivo, o póngalo a mi nombre, a mi cuenta. Mientras yo no vaya a cobrar ese cheque, mientras yo no firme donde estoy recibiendo esa cantidad que me fue heredada, en la práctica yo no soy todavía multimillonario. Algo así pasa en la iglesia. La autoridad ya la tenemos, legalmente Jesús ya la recuperó y ya nos dijo que tenemos esa autoridad dada por Él. Pero hermano, hasta que tú no la ejerzas, hasta que tú no la cobres, hasta que tú no la veas actuando en la vida diaria, entonces esa autoridad, ¿sabes qué hace Satanás con tu título? Se sigue burlando. Pero cuando Chuyito, porque ahora hay que distinguirlo, se levanta y dice: yo soy un hijo de Dios, soy su rey, soy su sacerdote y me ha dado su autoridad, la cual yo ejerzo en este momento. Entonces, ¿sabes qué pasa con Satanás? La risa se levanta y dice: este ya se la creyó, y entonces, patitas, ¿para qué te quiero? Satanás huye cuando los hijos de Dios se levantan para ejercer la autoridad. Les he dado autoridad para que pisen a la serpiente, para que pisen a la serpiente. ¿Tiene esto alguna relevancia para nuestro diario vivir? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Somos una iglesia con autoridad dada por Dios, vamos a ejercerla. Salgamos entre semana a declarar las bondades de su reino, el mensaje de perdón en Jesús. Declaremos la autoridad que en Cristo tenemos, que no nos amedrente ni nos atemorice. Ay, no, es que esa gente es muy dura. Ay, es que tienen una imagen de la muerte ahí en su casa. ¡Qué miedo! ¿Qué le hizo Jesús a la muerte? La venció. La venció. No somos llamados a escondernos en las cuatro paredes de este edificio. Somos llamados a ejercer la autoridad de Jesús para gobernar en este mundo, para reclamar las almas que Satanás tiene bajo su custodia y decirle: Satanás, en el nombre de Jesús y por la autoridad que Él me ha dado, te ordeno que sueltes a mi tío, a mi tía, a mi papá, a mi hermano, a la persona que esté atrapada por los engaños del enemigo. Pastor, pero es que usted no sabe, está metido en drogas, tiene muchos años siendo un alcohólico. Lo que yo sé es lo que dice la Biblia. Y si no nos la creemos nosotros, entonces ¿quién se la va a creer? Si no le creemos a lo que Dios dice en su palabra, ¿quién lo va a creer? Mientras tú y yo no ejerzamos la autoridad que fue recuperada por Jesús, Satanás seguirá siendo el príncipe de este mundo y gobernando a sus anchas. Pastor, pero es que me da miedo las consecuencias porque Satanás va a contraatacar. Sí, sí es cierto. Llevamos, creo, 5 viajes misioneros a la región del Círculo del Silencio. Desde el principio nos dijeron que era la región menos evangelizada de nuestro país, que era un lugar donde Satanás por siglos ha tenido a la gente engañada entre religiones y también
con cosas de hechicerías y de ocultismo. Y cada año que hemos ido, creo que hemos ido a arrebatarle cada vez más almas, hemos ido a ganarle cada vez más terreno al enemigo. ¿Y sabes qué ha hecho el enemigo? También ha contraatacado, también nos ha herido, también nos ha hecho pensar, dudar, decir, mejor ya no regresamos. ¿Para qué arriesgarnos? ¿Para qué ir tan lejos? Y ¿sabes qué, hermano? Esto es un asunto de fe. O le creemos a Dios o no le creemos, así de simple. Si no le creemos, si no confiamos, quedémonos aquí en nuestra comodidad. No gastemos, no invirtamos, no nos arriesguemos. Pero como sí le creemos a Dios y creemos que Él nos ha dado autoridad, entonces vamos a seguir yendo. Y no solo a ese lugar, seguiremos yendo a donde Dios nos lo muestre, a donde Dios nos indique. Es tiempo de que te levantes en la autoridad que Jesús te dio como varón, y ahí en el hogar tú puedas reclamar las promesas que el Señor ha dejado en su palabra. Que tus hijos no andan caminando en la fe, entonces reclaman lo que dice la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu familia. Pero para levantarte en autoridad, eso implica que vas a orar, implica que los vas a llamar y les vas a decir, ¿saben qué, hijos? Discúlpenme, porque he descuidado mi autoridad sobre ustedes, pero quiero orar por ti. Ven, inclínate. Ay, papá, ya estoy grande. Inclínate y pon tu mano sobre su cabeza y ora al Señor, al que está sentado en el trono, al que tiene toda la autoridad y que te la concedió a ti. Ora por ese hijo. Ora por esa persona a la que le has intentado estar compartiendo y pareciera que entre más le compartes, más se aleja. Es el momento de creer esto y llevarlo a la práctica. ¿Sí estás conmigo todavía? Es algo serio, pero es algo crucial. Si la iglesia no se la cree, entonces la iglesia no va a avanzar para hacer cumplir la voluntad de Dios en este mundo. Y la verdad, yo no quiero pasar por este mundo, por esta tierra, sin haber cumplido ese propósito por el cual Dios me plantó aquí. Así como Dios plantó a Adán para ejercer su voluntad, para cumplir su autoridad, para cuidar del huerto, yo quiero cumplir la misión que Dios me ha dado. La quiero cumplir primeramente con mi familia, la quiero cumplir conmigo mismo, la quiero cumplir con la iglesia que Dios ha puesto bajo mi pastorado. Pero te necesito a ti, hermano. Necesito que nos unamos, que nos la creamos juntos. Que eso de decir soy rey y sacerdote no solo quede en un culto de aniversario, que no solo quede ilustrado en la coronita que tienes en tu casa, sino que sea ejercido todos los días, donde quiera que te mueves, en el trabajo, con el resto de tu familia, en nuestra ciudad, donde sea que nos movamos. Cierra tus ojos.